La cooperación y la organización son características intrínsecas de la práctica musical. Este esquema se da en la creación musical a cada momento y en cada acción creativa donde los individuos estamos confrontados a escenarios bilaterales o colectivos para la colaboración. Muchas tecnologías actuales, así como las redes computacionales, están basadas en la colaboración. Los avances tecnológicos desde los 90, particularmente en el cómputo de Internet, ha suministrado al común de los usuarios diferentes tipos de herramientas de colaboración. Los sistemas más simples de correo electrónico, pláticas por textos electrónicos, editores compartidos en línea, sistemas de videoconferencia o espacios compartidos para producir o editar documentos multimedia. El trabajo colaborativo realizado por individuos dispersos geográficamente se ha convertido en un campo importante de la investigación de la sociedad de la información, porque la colaboración maximiza las sinergias de un grupo en términos de tiempo-espacio y el impacto en los tiempos y en las configuraciones de las áreas de trabajo de las organizaciones puede ser tomado en cuenta como la motivación detrás de este repentino crecimiento. En el arte es una práctica común entre los artistas usar tecnología de punta y los conceptos de la misma para maximizar la estética o el valor conceptual de su trabajo. El desarrollo de sistemas basados en redes computacionales y el trabajo en grupos en la práctica musical emergió de manera natural en los años 70, con la interpretación de piezas musicales experimentales creadas por The League of Automatic Music Composers. El crecimiento masivo y mundial de las redes de Internet está caracterizado por una comunidad de usuarios motivados fuertemente por la música de maneras muy diferentes. Hoy en día nos enfrentamos con un nuevo medio de colaboración acústica, con una naturaleza compartida, que ofrece nuevas formas de creación musical. El acto creativo es un acto individual proveniente de la imaginería, la fantasía y la estructuración de una sola persona. Se suele decir. Otto Lasker indica que, como individuos, no podemos desligarnos de los elementos sociales. Nuestras acciones y percepciones, para decirlo de una manera, están atadas al entorno lleno de interacciones que, en la medida de nuestra necesidad social o los nexos establecidos por la misma, se transforman en elementos de comunicación. A su vez, Wiggins indica que existen 4 hipótesis sobre cómo se lleva a cabo la creatividad musical. Apuntaré que en la cuarta hipótesis existe una dependencia entre los escuchas y el compositor. Trafican información que está controlada por la esfera social, yuxtapuesta a la esfera de conocimiento previo y las experiencias previas. Esta información es determinante en el éxito de la obra que realiza el compositor. La creación artística le debe mucho al tramado social para la construcción de significados, si bien se ha señalado en investigaciones de lo necesario y común que es el tráfico de elementos de significado en un medio social para su consecuente comprensión. Existe la insistencia en declarar el acto creativo como un logro individual, desdeñando de inicio su valor y fuerza como resultado social. Lo anterior señala un desequilibrio en las investigaciones en cognición sobre el tema de la creatividad en colaboración, mientras que la mayoría de las investigaciones se centran en la manera en cómo escuchamos la música. Pocas veces se investiga la creatividad y es muy raro que se mencione la composición musical. Entonces, hay un conjunto de características desde la perspectiva cognitiva que nos provee de los indicios para una investigación más profunda y polifacética de la creatividad. Más el panorama vertido en la introducción, las tecnologías que están emergiendo de manera vertiginosa para la composición y la creatividad, dan una idea de que es innegable que hay un ambiente propicio para el desarrollo de una nueva materia, que es la colaboración musical mediada por computadoras y que, dadas las condiciones del mundo actual, es imperante atajar y comenzar a investigar. Trabajo colaborativo. Aspectos de la teoría general. Una definición general puede ser expresada en el sentido de describir a la TCMC, trabajo colaborativo mediado por computadora, como el diseño de tecnología basado en computadoras con el explícito propósito de enfocarse en las tareas que lleva un usuario a cabo y que están organizadas socialmente.
Pero al momento de diseñar aplicaciones para encajar en contextos específicos en áreas de trabajo, aparecen grandes diferencias en las soluciones aplicadas. El interés por desarrollar estas aplicaciones se centra en la maximización de los esfuerzos en grupo al proponerse una meta en común. De acuerdo con la perspectiva psicosocial, en el trabajo que realizan grupos pequeños, las personas a cargo de la tarea construyen el conocimiento por medio de la participación activa en la discusión y en la compartición del mismo con sus pares. Desde esta perspectiva, el trabajo cooperativo soporta, sostiene y nutre procesos que llamamos construcción del conocimiento en colaboración. El trabajo colaborativo posee una serie de características que lo diferencian del trabajo en grupos coordinados y de otras modalidades de organización grupal, como son: se encuentra basado en una fuerte relación de interdependencia de los diferentes miembros que lo conforman, de manera que el alcance final de las metas concierne a todos los miembros. Hay una clara responsabilidad individual de cada miembro del grupo para el alcance de la meta final. La formación de los grupos en el trabajo colaborativo es heterogénea en habilidades, características de los miembros, en oposición con el aprendizaje y el trabajo tradicional de grupos que suelen ser más homogéneos. Todos los miembros tienen una parte de responsabilidad para la ejecución de las acciones en el grupo. La responsabilidad de cada miembro del grupo es compartida. Se persigue el logro de objetivos a través de la realización individual y conjunta de tareas. Existe una interdependencia positiva entre los sujetos. El trabajo colaborativo exige de los participantes habilidades comunicativas, relaciones simétricas y recíprocas y el deseo de compartir la resolución de tareas. Las características que apuntamos en esta sección se convirtieron en los conceptos básicos del diseño del coma. Gracias a esta perspectiva, la pregunta es obligada. Si un ambiente colaborativo y participativo maximiza las capacidades del grupo y del individuo, debería ser positivo también para esquemas de trabajo no estructurado como son los ambientes creativos de la música o las artes. Y de allí se desprenden interrogantes aún más profundas. ¿Cómo es un conocimiento compartido entre artistas? ¿Cómo emerge la obra? ¿Cómo se acuerda una experiencia estética? ¿Qué es lo que se acuerda en lo estético? La colaboración en la creatividad apunta a la colisión de acciones difusas entre los participantes, en donde el carácter humano es el elemento principal de transacción. Estaremos hablando entonces de una estrategia de construcción del conocimiento en donde se pueden aclarar temas difusos y principalmente en metalenguaje, en materias que eluden lo lógico, como la estética. Una interfaz omnidireccional. El sistema de colaboración musical aumentada, COMA, es una interfaz gráfica omnidireccional para el usuario habilitada sobre un sistema de superficie tangible para el usuario con objetos, TUYO por sus siglas en inglés, que a través de una estrategia de visión por computadora puede detectar múltiples cursores, los dedos de los usuarios, sobre la superficie táctil, y objetos con diferentes símbolos que los identifican, fiduciarios. La interfaz gráfica de usuario, conocida también como GUI por sus siglas en inglés, Graphical User Interface, es un programa informático que actúa como intermediario entre la computadora y el usuario, utilizando un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso consiste en proporcionar un entorno interactivo sencillo que permita la comunicación con el sistema operativo de una máquina o computadora. El propósito del sistema COMA es permitir el trabajo sobre una misma obra musical a 3 usuarios de manera colocalizada y síncrona. La interfaz gráfica es multiusuario en un tipo de partitura sobre la cual los usuarios pueden agregar, borrar o editar eventos sonoros al estilo de un secuenciador o a la manera de un rodeo de pianola ajustado a la circunferencia. La interfaz está representada a través de círculos concéntricos que designan las alturas tonales, entendiendo que el círculo más cercano al centro
es el tono más agudo y el círculo más alejado es el tono más grave. Cada círculo concéntrico representa un grado de alguna escala. La idea de crear una interfaz omnidireccional es la de diluir la sensación del cambio de plano sobre la interfaz. Mientras que en una IGU tradicional, el usuario está sujeto a ver las representaciones del sistema de una sola manera, es importante hacer notar que el coma experimenta con una representación circular de la interfaz, en donde los objetos son orientados automáticamente según el ángulo de inclinación del usuario. Los eventos quedan representados en todas las áreas de usuarios, es decir, todas las acciones son públicas y pueden ser intervenidas o editadas por cualquier usuario. Por un interés formal, cada usuario produce eventos de cierto color que quedan plasmados sobre la interfaz. El usuario 1 produce eventos color azul, el usuario 2 eventos color rojo y el usuario 3 eventos color verde. A través de los objetos, el usuario puede acceder a los 4 principales modos de operación del sistema: tocar, agregar notas, editar notas o borrar notas. Existe un objeto que controla el volumen general e inicia la sesión de trabajo. Un objeto más controla el tempo de la sesión. Como creo que el volumen de la reproducción y el tempo deben ser fijos, al menos al principio, estos objetos no son distribuidos para los usuarios. Su uso debe acordarse al principio. Los sistemas de redes de trabajo musical. El Coma es una aplicación que participa de los sistemas de trabajo colaborativo para música mediados por computadora, que según Roden se clasifican en redes de trabajo colocalizadas, las cuales se usan en eventos organizados por grupos o intérpretes que interactúan en tiempo real. Sistemas que asisten a la composición musical. Estas se utilizan para formas más tradicionales de composición musical y de producción. Estos sistemas están orientados a apoyar la notación musical o la producción musical, que se basa por lo general en un sistema de representación multitrack basado en sistemas de grabación no lineal. Por lo general, mejora el paradigma de colaboración musical al permitir el desplazamiento geográfico y la colaboración asíncrona. Sistemas de interpretación musical remota, usados en eventos de grupos con múltiples intérpretes, usuarios repartidos en el espacio que improvisan e interactúan de manera sincrónica con un conjunto de instrumentos. Ambientes sonoros compartidos. Es un tipo de aplicación que explora la naturaleza distribuida y compartida de la Internet. Sistemas para apoyar la composición musical. La función primaria que emergió del uso de la tecnología de la Internet en el contexto musical fue la necesidad de proveer mecanismos que asistieran la composición de piezas musicales por medio de la comunicación de redes de trabajo. Componer música entre 2 o más autores es un proceso que tradicionalmente puede ser logrado de diferentes maneras. Convencionalmente, para componer una pieza musical, un compositor concibe individualmente la música y registra sus ideas con un sistema simbólico de notación musical, una partitura comúnmente. Para cooperar con otros compositores en una pieza de coautoría, es necesario intercambiar ideas entre los participantes vía un análisis bilateral de las partituras de todos, el cual es posible si todos están familiarizados con la notación elegida. No sorprende que uno de los primeros sistemas basados en las ideas de utilizar el Internet para mejorar la composición musical en cooperación se remonta a los años 90, con la creación de Craig Arlata del NetJam en la Universidad de Berkeley. Este sistema permitía a una comunidad de usuarios colaborar en la producción musical por medio del intercambio de archivos MIDI a través de correo electrónico. Con este sistema se consiguió la mejora en la eficiencia del proceso de la composición simbólica tradicional, al incorporar colaboración asíncrona combinada con las cualidades del desplazamiento geográfico. La cooperación y la organización son características intrínsecas de la práctica musical. Es posible moderar un espacio con intención creativa en un sistema computacional ubicuo plasmando las premisas con las que se lleva a cabo la creatividad, lo cual apunta hacia una probable valoración experimental del problema cuando hay varias personas involucradas.
El esquema que se da en la creación musical a cada momento y en cada acción en donde, por un lado, los individuos estamos confrontados a escenarios bilaterales o colectivos para la colaboración y en los cuales se nos demanda participar con otros y crear en conjunto. Por otro, estos escenarios producen reacciones o decisiones estéticas como lo que describe Schaffer en las categorías que definen los espacios colectivos sonoros. Un ambiente físico como el coma podría ser utilizado en la exploración de las acciones de usuarios a la hora de realizar una tarea creativa. Podrían observarse y consecuentemente medirse las decisiones de los individuos sobre las tareas específicas. Una de las ideas más recurrentes a la hora de concebir este sistema fue la de diseñar experimentos que pudieran dar luz sobre conceptos elusivos de los elementos comunicacionales de la música, como el uso del tempo, la idea de la melodización, los enlaces armónicos o la forma, de tal manera que al definir la tarea por pasos intercambiables, por parte de los usuarios pudiésemos detectar preferencia, similaridad, emergencia, construcción de acuerdos, etc. De ahí surgen muchas preguntas. ¿Habrá iguales resultados en grupos con expertos con grupos inexpertos? ¿Cómo influye el conocimiento en el desarrollo de la tarea? ¿Será determinante la cooperación de todo el grupo para el éxito de una tarea creativa? ¿Habrá mejoras de la interacción entre personas con personas de distintos tipos? ¿Son las emociones positivas determinantes en la eficacia? Por mencionar algunas. Concebía el sistema coma como una máquina que provee evidencia sobre las acciones humanas, sobre las acciones creativas. Esto con el propósito de explorarlas y medirlas. En el camino he descubierto que la creatividad es para mí una estrategia de manejo de la información desestructurada, tal y como se encuentra la información en la sociedad de la información, sin jerarquías, abierta, dispuesta en un total inmanejable, lo cual ha detonado en mi imaginación otros espacios interactivos, otros diseños ubicuos que podrían ayudar a usuarios y a compositores a crear experiencias sonoras y a vincularlas con otros mundos de información, y al mismo tiempo darle a la información otra forma, una relacional, multisensorial y estética, de la cual emerjan relaciones que para un usuario sin entrenamiento musical podrían no existir, ser invisibles, y para los músicos significaría la revelación de mundos secretos.